Muy buenos días a todos. Hoy quería traerles un tema para conversar y es el de influencia social. ¿Qué pasa cuando, bajo ciertas situaciones, el contexto nos demanda que tomemos ciertas acciones? Normalmente, cuando hay situaciones donde hay transgresión de normativas o reglas que imponemos o en común consenso con la sociedad, bueno, todas estas cuestiones normalmente apelamos a la figura interna o a la estructura interna psíquica de las personas. Porque lo que intentamos plantear a veces es qué le pasó a ese sujeto a manera interna para que desarrollase una conducta semejante. ¿Qué tenía en la cabeza para hacer eso? Muy posiblemente era un desquiciado social. A ese de chiquito lo fajaban. Cuando entendemos que hay una norma que fue transgredida, apelamos siempre a la estructura psíquica del individuo, más no al aparato social o al contexto que envuelve a esa persona. Y la psicología social bien puede responder a estas cuestiones. Es por ello que, a continuación, veremos dos importantes experimentos en psicología social que nos muestran qué sucede cuando los sujetos son puestos a prueba en condiciones de influencia social, lo que los lleva a manifestar conductas perversas. La primera experiencia hecha en psicología social, el experimento de Milgram. El experimento de Milgram, una investigación sobre la obediencia voluntaria de órdenes que llevan al ejercicio de la violencia sobre otros, también conocido como obediencia ciega. Stanley Milgram, un psicólogo de la Universidad de Yale, seleccionaba un amplio espectro de sujetos, profesionales, estudiantes, gente de clase media, y les preguntaba cómo se veían conduciendo ellos mismos la experiencia de infligir a otro ser humano una serie de descargas eléctricas. Lindo. A todo esto, las entrevistas preliminares determinaron que la mayoría de los sujetos decían que no estaban preparados para administrar descargas eléctricas a personas. En un estudio se encontraba un aprendiz, que en realidad era un cómplice, actor o investigador que simulaba que recibía las descargas, atado a una silla con un electrodo fijado a su muñeca. Este sujeto debía memorizar una serie de palabras y, ante el mínimo error, recibiría una descarga que iría aumentando conforme se fuese equivocando. La intensidad de estas descargas iban de 15 a 450 voltios, y quien administraría las descargas sería el enseñante. Conforme iba pasando el experimento y los niveles de descargas eléctricas aumentaban, el aprendiz generaba más gritos y llantos desesperados hasta que llegaba el punto en el cual solamente había gritos de dolor. Milgram desarrolló el experimento en varias condiciones. En algunas el enseñante no mantenía contacto alguno con el aprendiz, en otras existía proximidad física y en otras el enseñante debía colocar la mano del aprendiz sobre una plancha de descarga. En todos los casos, el investigador se encontraba como autoridad y, ante los pedidos o deseos del sujeto de abandonar la experiencia o suspenderla, el investigador se limitaba a recordarle que él había aceptado participar del experimento y que debía seguir adelante. Por lo tanto, la persona que asignaba las descargas, el enseñante, trataba de mantenerse excluido o apartado de su vínculo con el aprendiz. Es decir, trataba de mantener distancia o si no, tratar de no pensar en el tipo de acción que estaba llevando adelante sobre ese sujeto. El 65% de los sujetos de la primera situación obedeció al investigador y llegó a dar el máximo de descarga establecido. En la segunda situación, el 40%. Y en el caso de la proximidad por tacto, el 30% de los participantes llegaron al máximo de descarga pautado. Milgram concluyó que las personas realizan las tareas que se les asignan sin importar lo terribles que éstas sean, por el solo hecho de que les son impartidas por una autoridad superior. Las realizan sin hostilidad por el hecho de que no corresponden acciones de su voluntad propia, sino de un tercero de mayor rango. Pasamos entonces a la segunda experiencia psicosocial que fue realizada en Estados Unidos, más específicamente en la Universidad de Stanford. A comienzos de los años 70, en las instalaciones de la Universidad de Stanford, se montó una prisión experimental para albergar sujetos seleccionados para ser de presidiarios y carceleros. Estos últimos llevarían adelante turnos de 8 horas para oficiar de su papel. Se seleccionaron personas en condiciones físicas y psíquicas estables, sin experiencias de violencia o agresión, ni consumo de drogas o antecedentes penales. Tampoco recibieron instrucciones previas o preparación especial para interpretar sus papeles asignados. Solo se les entregó el material visible que representarían sus roles, uniformes, artículos policiales, etc. Supuestamente tenía que durar 2 semanas. Duró 6 días.
Los intérpretes de carceleros habían desarrollado comportamientos sádicos hacia los compañeros que cumplían el rol de presidiarios, agrediéndoles físicamente y humillándoles frente al resto durante toda la jornada. 5 estudiantes tuvieron que ser retirados del experimento debido a crisis emocionales o situaciones de estrés extremo. Los investigadores participantes manifestaron que las personas que mejor se adaptaron a esta situación son aquellas que obedecían las órdenes de la autoridad de manera automática y ciega, y que no ponían reparos a la actitud deshumanizadora y degradante ejercida por sus carceleros. Dejamos varias cosas en el tintero: la experiencia del sujeto crítico del psicólogo europeo Asch o el emblemático caso que expuso Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, aquel estudio que definió al ser testigo del juicio al criminal de guerra Adolf Eichmann. Pero lo dejaremos para otro momento. Comenten y opinen qué situación consideran como hechos de influencia social. Gracias por la visita y nos vemos la próxima.